Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y todos aquellos amigos y hermanos que nos ven a través de este medio, que el Señor los bendiga abundantemente. Bien, en esta oportunidad vamos a seguir con el estudio titulado El camino a la felicidad, vamos a ver la paz y vamos a leer Mateo 5 del 1 al 8, dice lo siguiente. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y habíamos dicho en reuniones anteriores que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, bendito, digno de ser congratulado. La séptima condición para ser feliz está relacionada a la paz. En el mundo nosotros podemos ver o encontrar a muchas personas en diferentes esferas que profesan ser pacificadores o pacifistas para beneficiarse de esa imagen, pero después hacen todo lo contrario a lo que supuestamente ellos eran. En el mundo también puede encontrarse algunos que excepcionalmente son realmente pacíficos. Estos son los que huyen de los conflictos, los que nunca establecerían un pleito con nadie, los enemigos de las guerras y las disputas. Y este es el concepto de la sociedad que tiene acerca de lo que es un pacifista o un pacificador. Pero ¿qué nos quiere decir el Señor Jesús con pacificador? ¿Qué es para Jesús esto? El pacificador del que nos habla Jesús es aquel que busca realmente y activamente la paz. Bíblicamente hablando, paz significa o viene de tener una buena relación con Dios. Es consecuencia de la relación que se ha establecido con el Señor mediante la fe en Jesucristo cuando la persona se ha arrepentido de sus pecados y creído en el Evangelio. Según de Corintios 5:18 dice lo siguiente, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quien ha sido justificado por fe tiene armonía con Dios y en consecuencia experimenta paz interior, como resultado de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente, justificados, es decir, declarados justos nosotros, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el libro de Efesios, Pablo nos comenta que Dios ha abolido o extinguido a través de Cristo las enemistades que nosotros teníamos con Él, con Dios. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18 dice lo siguiente, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros estabais lejos, a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora bien, en consecuencia, a vincularnos espiritualmente con Dios es que nosotros nos volvemos personas pacíficas, que es el resultado que experimenta un creyente, ya que Cristo vive en él. Si Cristo vive en nosotros, va a haber una consecuencia. Y una de las consecuencias es que nos volvamos pacificadores. El verdadero cristiano inevitablemente experimenta la unión vital con Cristo. El obrar poderoso del Espíritu Santo en el creyente hace de éste algo más a alguien que es pasivamente pacífico. Más bien lo cambia activamente a ser pacificador, lo convierte en un verdadero promotor de la paz en donde esté. El apóstol Pablo, al tener un problema con la iglesia de Corintio, les dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, la naturaleza que viene en Cristo es paz. Y las personas que profesan ser cristianas deben manifestarla. Hay varias características dentro de la naturaleza de Dios. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, o Él es omnipresente. Él es amor, dice la palabra de Dios. Él es santo. También dice la Biblia de Él que es fuego consumidor, cuando habla haciendo referencia a su ira, y nos dice que Él también es un ser de paz, es paz en su naturaleza, la paz habita. Y aquí también vemos que Pablo dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Vamos a hacer un paréntesis para explicar esto, porque muchos de ustedes quizás se estén preguntando, ¿y por qué dice contrapone la confusión con la paz? Debería decir, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. O Dios no es un Dios de guerra, sino de paz. ¿Qué pasa con Pablo? ¿No sabe el sinónimos y los antónimos de las palabras? No. Esto es porque la verdad está íntimamente ligada a la justicia y la paz es una consecuencia de esto. La verdad y la justicia están íntimamente ligadas porque si yo no conozco la paz, difícilmente voy a actuar justamente o voy a emitir juicios justos acerca de las cosas en las que vivo. Y en la confusión hay engaños, hay desaciertos. Entonces, si yo junto la ignorancia, la confusión, el engaño, con mi capacidad de juzgar las cosas, voy a ser injusto, no voy a ser justo. La verdad está íntimamente relacionada con la justicia. Y en consecuencia de la justicia viene la paz. La paz es una consecuencia o surge de la justicia. Vamos a ver ahora. Por eso Pablo dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como nosotros vemos, la base de esta sociedad perfecta es la justicia. Y después, como resultado, viene la paz y después viene el gozo. Sin paz no tenemos gozo y sin justicia no tenemos paz. Por eso, antes de perdonarnos Dios y hacer la paz con nosotros, primero envía a su Hijo a morir por nuestros pecados, en pago de nuestros pecados. Eso era justo y Dios actuó de esa forma. En consecuencia, esa justicia que se nos otorga a nosotros mediante la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. La paz siempre viene después de la justicia. No puede surgir paz o manifestarse la paz en un medio que es injusto. Efesios 6:15 dice lo siguiente, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Samuel Pérez Millo,
un teólogo un teólogo a nivel internacional, dice: el desarrollo visible de su testimonio discurre por la senda de la paz, por cuanto sus pies han sido calzados con el apresto del Evangelio de la paz. La persona que es cristiana, realmente cristiana, anda con el apresto de la paz, se viste y se pone el apresto, el calzado de la paz y anda en paz. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que es justo y verdadero también es un Dios de donde proviene la paz. Como ya hemos explicado, porque es justo y es verdadero, y la justicia y la verdad están íntimamente relacionadas y de ahí surge paz. Lo digo para que quede este tema bien claro. Y Él, a través de esa paz, a nosotros, porque tenemos paz con Él, Él nos santifica, y nos santifica, nos corrige, nos moldea a su justa y verdadera imagen y semejanza, y pacífica imagen y semejanza. Por eso también la santidad siempre está ligada a la paz. Una persona que anda en integridad, guardando la palabra de Dios, va a ser una persona que tenga paz. En algunas ocasiones más paz, en otras ocasiones quizás menos, pero la paz de Dios la va a acompañar siempre. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bien, esto en relación a los hombres. No siempre es posible estar en paz con todos los hombres, pero debemos tratar en verdad, no decir únicamente cuento hasta 10 y después le respondo, no, tratar en verdad de estar en paz con todos. Hay razones como la verdad y la justicia que deben ser defendidas por nosotros de la forma más pacífica posible, más respetuosa, más humilde, pero no siempre se puede guardar la paz a cualquier costo. No podemos nosotros tener paz torciendo la palabra de Dios o viendo personas que tuercen la palabra de Dios y decir, bueno, voy a tener paz con esa persona y no le voy a decir absolutamente nada. No, yo no necesito pelearme con esa persona, pero sí le puedo decir que estoy en desacuerdo porque está dándole a las palabras de Dios un sentido inapropiado. Yo se lo puedo decir. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bien, los pacificadores son también personas que buscan reconciliar a las personas con Dios. En otras palabras, viven y comparten el Evangelio a todos los que ellos pueden. E interceden también para que las personas tengan paz con Dios, para que se reconcilien con Dios, para que estén en comunión con Él. La razón de ser de esta bendición, ¿cuál es? Que estas personas pacíficas serán llamados hijos de Dios. Bien, Dios reconoce a todos los que se arrepienten de sus pecados y creen como sus hijos. Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero el mundo va a reconocer como hijos de Dios a todos aquellos que manifiesten la paz de Dios
por haber recibido la naturaleza de Dios en ellos, la presencia de Dios en ellos. Cuando nosotros nacemos de nuevo por la gracia de Dios mediante la obra del Espíritu Santo, su naturaleza viene a nuestra vida, a nuestro ser, viene a habitar en nosotros su Santo Espíritu. En consecuencia, nosotros manifestamos esa paz. Segunda de Pedro 1:3, referente a este tema, nos dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, escuche bien, todas las cosas, todo que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, dada gratuitamente, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina. Él nos da a nosotros grandísimas y preciosas promesas sin tener necesidad de hacerlo. Lo hace por su pura y libre voluntad, por gracia, porque es un Dios clemente y lleno de amor. Nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que a través de ellas nosotros podamos pedirle ser partícipes de su naturaleza. Por su gracia, por su misericordia, Él hace esto. Y luego añade, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o deseos de la carne. Si la persona se arrepiente de sus pecados, huye del pecado y cree en Jesucristo, recibe por gracia, no por un mérito, no porque se lo merezca, sino por la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de Dios en ella, y ella de esta forma cambia, tiene un cambio en el corazón, como dice el libro de Ezequiel capítulo 36, y el corazón de piedra de ella es removido y es puesto un nuevo corazón, en donde Dios también llena ese corazón de su espíritu para inclinarla a guardar y cumplir sus mandamientos. Eso usted lo puede ver en Ezequiel 36, 25. Vamos a continuar. Las personas que nos observan a nosotros deben ver al Señor en nosotros, deben ver esa paz en nosotros. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros debemos imitar al Señor en este mundo, ser como Él. Obviamente, con todas las limitaciones que nosotros tenemos. Nosotros no vamos a ser perfectos, la misma Biblia nos dice. No lo vamos a poder imitar perfectamente a Dios, pero sí imitarlo a Él mediante la oración, la palabra y la conducta nuestra. Nosotros mediante la oración, nosotros recibimos fuerzas para permanecer frente a las tentaciones y comportarnos como Él se comportaba o se comportaría en nuestras situaciones. Entonces, mediante la fe, nosotros podemos imitar a Cristo, no perfectamente, no plenamente. Eso va a pasar únicamente cuando partamos de esta tierra. Pero mientras estemos acá, nosotros podemos imitarle en muchas cosas al Señor y tener su carácter. Un pacificador quizás no hable tanto de paz, pero la vive la paz, y quizás no sea alguien que la hable tanto. Son personas que no generan conflicto por demandar caprichosamente sus derechos, sino que son abnegados en ocasiones que resultan convenientes para mantener la paz con otras personas. En 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo del 1 al 8, dice lo siguiente. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, es decir, de los no creyentes, y no delante de los santos?
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que no son de menor, a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, porque ¿qué? Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudás, y esto a los hermanos. Bien, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 6? Aquí Pablo trata una situación que está pasando en Corintio con hermanos que están siendo defraudados, y él les exhorta a que no lleven esto a los extremos y terminen en tribunales para resolver estas cuestiones. La iglesia de Corintios, si usted lee la carta de primero de los Corintios, era una iglesia muy conflictiva. Esto es uno solamente de los problemas que él tenía mucho más. Ahora, la primera pregunta que el apóstol Pablo dice y expresa es una sorpresa desmesurada ante el hecho de que ellos pensasen en llevar a un hermano a juicio delante de los injustos, es decir, personas que son incrédulas, que no son creyentes y están juzgando en los tribunales o en las cortes seculares. Un segundo y notorio despropósito en ello es que aquellos que un día han de juzgar al mundo, como él dice él, sean incapaces de juzgar cuestiones triviales que surgen entre ellos. Le está diciendo, ¿cómo ustedes que van a juzgar al mundo? Nosotros bien no sabemos cómo va a ser exactamente, algunos pueden suponer una cosa y otras cosas otras personas. Nosotros no sabemos con exactitud cómo los cristianos van a juzgar al mundo, pero vamos a ser un elemento que va a ser usado en el juicio. Y las Escrituras enseñan que los creyentes reinarán con Cristo sobre la tierra cuando Él venga con poder y gloria, y que les será encomendada cuestiones para juzgar. No sabemos con profundidad bien todo lo que se nos va a indicar que juzguemos. Ahora bien, Pablo recuerda a los corintios que hemos de juzgar a los ángeles también. Sabemos también que Cristo será el juez, como dice Juan 5:22. Es por nuestra unión con Él, nuestro vínculo con Él, que se afirma que juzgaremos a los ángeles en el día futuro. Detalladamente, yo no estoy seguro cómo va a ser. He leído, sé de algunos hermanos que dicen de una forma u otra, pero nada que esté claramente en la Biblia. Lo que sí sabemos, que Dios va a juzgar a través de nosotros al mundo y a los ángeles, pero no sabemos exactamente cómo. Y nosotros para ese tiempo ya no vamos a estar en este estado, sino que vamos a estar en un estado glorificado. Vamos a ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Los jueces inconversos no tienen lugar de honra y estima dentro de la iglesia local. Si es un juez secular, incrédulo, no tiene ese lugar de honra dentro de la iglesia local. Ojo, estoy hablando dentro de la iglesia local. Son naturalmente respetados por la obra que hacen en el mundo. La iglesia los respeta. Nosotros estamos hablando de lo que pasa puertas adentro de la iglesia, y obviamente que no es un crimen lo que se está refiriendo acá Pablo, sino a cuestiones que podrían resolverse entre ellos y terminan en un juicio. Pero por lo que incumbe a cuestiones eclesiales, le está diciendo Pablo, no tienen jurisdicción estas personas. ¿Por qué dos personas van a llegar a ese extremo? A llegar a tener juicios entre ellos. Tiene que ser algo muy grave, pero parece que los corintios
eran cosas no tan graves, no eran crímenes, como vuelvo a repetir. La iglesia no tiene que tapar ningún crimen. Si hay una persona dentro de la iglesia que ha cometido un crimen, hay que entregarla. Eso es así, eso es así. Pero aquí está hablando de otras cosas que pueden resolver entre los hermanos. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Yo he estado muchas veces en problemas de distintos tipos que han tenido personas dentro de la iglesia entre hermanos, y se han reunido con las autoridades de la iglesia, personas sabias en serio, y no que fueron levantadas a dedo, personas sabias en serio, personas temerosas de Dios, y que se han sentado con estos hermanos que tenían conflicto y la han resuelto bien. La han resuelto bien, no tuvieron necesidad que ir a juicios o a grandes pleitos, y han restaurado la relación entre esas personas. Acá Pablo les hace una pregunta para avergonzarlos a ellos. Le dice, ¿es cierto que en una asamblea que se afana de su sabiduría, que se exalta por su sabiduría, que se envanece por su sabiduría y se enorgullece, como eran los corintios que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, decían ellos, y otros decían, yo soy de Cristo, hablando acerca de las posturas que ellos tenían, o de la formación, en fin. Y también decían que ellos estaban llenos de dones, que hablaban en lengua, que tenían profecías, que hacían milagros, etcétera, etcétera. Y le dice Pablo, con todo eso no encuentran a un solo sabio, ni a uno, que pudiese juzgar a los hermanos en cuestiones mucho más triviales. Y luego le añade la expresión, ya es una falta que entre ustedes tengan estos pleitos. Mucho peor es terminar estos pleitos en los tribunales seculares. Muestra con esto Pablo que era un error tremendo. No hacer la paz, no intentar resolver las cosas pacíficamente y llegar a estos extremos. No debería ni siquiera pensar el hermano de generar semejantes pleitos. Luego le dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien la pérdida? ¿Por qué no elegís esto antes de llegar a estas instancias? Esta sería la verdadera actitud cristiana. Es mucho mejor sufrir un mal que cometerlo. Y usted quizá diga, no, pero si yo soy la víctima, sí, pero cuando usted no resuelve ese problema y llega a tribunales, por ejemplo, y usted está dañando la reputación o el testimonio de toda la iglesia. ¿Qué van a decir los otros? Ahí están los cristianos. Fíjate cómo se dan con todo. Están ahí en un juicio de él y de él, litigar uno contra otro. Ahora, vuelvo a repetir porque esto es muy importante. No lleve esto a los extremos. No estamos hablando de un crimen o de una estafa en que vaya a dejar a su familia en la calle. No estamos hablando de esto. Pero estamos hablando de cosas que se pueden resolver dentro de las iglesias. Debemos, en la medida que podamos, estar en paz con todos, inclusive si algunas veces tenemos que sufrir algunas pérdidas, es preferible eso que terminar agravando la situación con otra persona. Por eso debemos ser cautos, hermanos queridos, debemos ser cautos al hacer negocios con otros hermanos o con los compromisos que tomamos, ya que podemos ser defraudados o podemos entendernos mal las expectativas de uno o del otro. ¿Qué le quiero decir con esto? Supongamos en el caso, yo he visto, por ejemplo, a dos personas, ¿no?, que van juntos, que viven juntos y son re amigos dentro de la congregación. Después hacen un trabajo juntos y se desentienden y se enojan y ya no digo que no se hablen, pero ya no andan más juntos, se dañó la relación. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado que llega una persona y dice, sí, voy a trabajar para el hermano tal. Y yo le digo, qué bien, hablaste bien el precio y cuánto te va a pagar. No, si es una persona buena y sabe el precio que es justo y él me va a pagar lo que es justo. Claro, el tema es que cuando le tenía que pagar el otro hermano, lo que él consideraba justo no era lo mismo que el otro consideraba justo y empiezan los problemas. Las cuentas claras conservan la amistad.
por más que sea dentro de la iglesia, cuando nosotros vamos a hacer un negocio, una sociedad, algo, hay que hablarlas muy bien a las cosas. Hay que hablarlas bien para no tener problemas. Hay que hablarlas bien. Yo he visto hermanos trabajar para otros, para otros hermanos, y no trabajar bien, porque, si total lo hago para el hermano. Con más razón, lo haces para un hermano, hacerlo bien. Todas las cosas que nosotros debemos hacer, las tenemos que hacer como para el Señor, ya sea que es para un hermano o sea para una persona que no es dentro de nuestra iglesia. La Biblia dice, todo lo que hagan deben hacerlo para la gloria de Dios. Debemos hacer bien nuestro trabajo siempre. Y hay otros hermanos que toman empleados y como, bueno, el empleado es el hermano, le dan migajas. No, no es así. Tienen que pagarle lo que es justo, lo que corresponde. Debemos ser muy claros con lo que convenimos y anotarlo si es necesario y tener la copia cada uno. Una copia de lo anotado, de lo convenido. Yo recuerdo que una vez me dice un hermano, me llama una persona, un vecino de mi barrio, y me dice, che, Luis, vos que vas a la iglesia, vení que te quiero preguntar algo. Y me acerco a la casa y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira, dice, yo he pagado un mueble, estoy yendo hace 3 o 4 meses a una iglesia, yo no sabía bien, digo, mira vos. Y me dice, y he pagado un mueble hace 3 o 4 meses a uno que me lo tiene que hacer, y no me lo da, me dice él. ¿Qué te parece? Y yo le digo que te ha estafado, ¿qué me va a parecer? Nosotros debemos ser cuidadosos dentro de la iglesia. La iglesia, la puerta está abierta y entran todos tipos de personas. Después me dice él, sí, el pastor me dijo que tenga cuidado porque dentro de la iglesia, como hay trigo, también hay cizaña. Y yo le digo, bueno, menos mal que te lo dijo. Eso se le tiene que decir a una persona apenas entra. Se le tiene que hablar a las personas que son nuevas y decirle, mire, acá todos los hermanos son simpáticos, son buenos, todo lo que usted quiera aquí adentro, porque es la forma de tratarnos unos con otros dentro de la congregación. Pero tenga cuidado porque nosotros no podemos garantizarle a la persona que no vaya a ser timada por alguno de la congregación, por más que sea quien sea. Hay que tener cuidado. ¿Qué dice el Señor Jesús? Sean mansos como paloma y astutos como ¿qué? Como serpiente. Debemos siempre tener cuidado. Debemos ser prudentes. El libro de Proverbios nos habla de eso, de ser personas prudentes. A medida que pase el tiempo, nosotros vamos a ir conociendo más a las personas y vamos a poder comprender con quién podemos tener más confianza y con quién menos confianza, con quién podemos arriesgar un poco más en nuestra relación y con quién un poco menos. Pero nosotros, al ser cristianos, debemos tratar de hacer las cosas para la gloria de Dios siempre. Y eso es bueno, porque también si nosotros trabajamos bien y somos fieles, o encargamos trabajo y somos fieles al pagarlo dentro de nuestra congregación, podemos ayudarnos los unos a los otros. Pero si nosotros nos defraudamos entre nosotros, entonces las personas cada vez que quieran buscar trabajo o hacer algún tipo de trabajo, pedir algún tipo de servicio de trabajo o de material o lo que sea, va a hacerlo con gente de afuera porque va a decir, no, ¿qué lo voy a hacer en la iglesia si no, la gente es poco seria con los que están ahí adentro? Porque ese es el tema. Se confían y porque es hermano, no le hago del todo bien las cosas o no le vendo las mejores cosas, o etcétera, etcétera. Y eso no es así. Hay que honrar a todas las personas, ya sea que nos den trabajo o que nos estén haciendo un trabajo. A todos. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, la integridad, la pureza, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y te pedimos en el nombre de tu bendito y santo Hijo Jesucristo que tú nos estés haciendo verdaderos pacificadores, personas que actúen de forma tal que generen paz en donde estemos, Señor. En donde estemos, vivamos de una forma piadosa, de una forma justa, que seamos personas amadores de la verdad, Señor, personas humildes, personas misericordiosas, personas puras de corazón,
personas, Señor, que andan en tus pasos, Padre, para que así, Señor, en donde estemos, Padre Santo, seamos un elemento, una persona que genere paz. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si quiere aprender más de la palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.